Bueno, acá entonces en Final Abierto en televisión regional con una invitada de lujo, Alejandra Rodenas, que viene de un largo camino mediático y con una elección. ¿Pudiste dormir un poco, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Un placer realmente estar acá. Sí, hoy, bueno, sí, no sé, todavía estoy tratando de volver a alguna rutina de la normalidad, después de casi 50.000 kilómetros recorridos. 50.000 kilómetros. Eso es también una metáfora interesante. Claro. Después de haber estado tanto tiempo en un lugar tan quieta, y bueno, un viaje hermoso fue. Un gran viaje, un viaje al interior de la provincia, a los territorios, un viaje enorme desde lo conceptual y desde lo físico, ¿no? Pero hermoso. Tal vez un viaje necesario en tu vida, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Que estaba eso ahí y que encontró el modo de expresarse. Una asignatura pendiente, viste, creo que en algún programa anterior que estuve con vos, la chica, la nena, hija de, que dejó de serlo, y la joven militante de los 80, ¿no? 80, así que acá estamos. Bueno, cerré el círculo y estoy realmente muy feliz, muy agradecida al electorado y muy conforme realmente con lo que nos está pasando. Bueno, yo decía ahí en la presentación, tal vez se empieza a resolver un tema que no se podía resolver en cuanto, bueno, la expresión peronista kirchnerista por un lado, la expresión peronista no kirchnerista por otro, pareciera que eso empieza a querer tomar alguna forma más de unidad. Digo, porque te acordás, en la elección anterior Agustín Rossi sacaba X cantidad de puntos, iba en una paso, después los que votaban por acá se iban y votaban a otro lado. ¿Esto prácticamente no pasó o pasó en una medida muy chiquita? No, sí, ínfima, digamos. Se retuvieron medio millón de votos. Medio millón de votos. Tal vez no se pudo captar de esos 100.000 votos nuevos, vamos a decir, de gente que había impugnado, no se pudo captar ahí. En esos 100.000 votos hay votos nuevos, votos que habían sido en blanco, votos impugnados. Bueno, hay que analizar. O de las listas que no participaron. De las listas que no participaron, hay que ver hacia dónde fueron realmente esos votos, hay que analizarlo con tranquilidad. Lo estuvimos ya conversando con Agustín, pero creo que fue una unidad muy virtuosa. Y cuando uno habla de virtuoso, habla de justamente eso, las virtudes que se pusieron sobre la mesa, ¿no? Que expusimos primero cada uno en su espacio y después de decir, bueno, a ver, basta ya. Aquella vieja rémora del pasado, de que el que ganaba tenía que ver cómo hacía para que los demás lo acompañaran, creo que esto quedó saldado. Es una deuda que el peronismo tenía hacia adentro, es una deuda que refuerza el contenido democrático, no solamente del partido, sino digamos, de la oferta que también se hizo. Y creo que los dos hicimos lo que teníamos que hacer, con muchísima generosidad y con mucha empatía. Cuando hay empatía ideológica, hay muchas cosas que se resuelven. Bueno, ahí eso da mucha energía, saberse, digo, esto se percibe en los dirigentes, saber que se encontraron, ¿no? Eso le da perspectiva de futuro. Y tal vez es un modo de encuentro que todavía no se materializó demasiado en otros lugares del peronismo de la Argentina, que son muchos. Y que son muchos. Y fíjate que no es un encuentro de dos personas, es un encuentro de dos sectores y además de todo lo que se sumó. Porque hubo otros dirigentes que no estaban ni en un sector ni en el otro, que percibieron, que vislumbraron que la unidad es la única salida. Esta unidad que yo marco como unidad en la diversidad, esto de anteponer ante la marca, que significa cambiemos hoy, si querés charlamos de eso, nuestra historia, nuestra doctrina, nuestra ideología, pero también pensando que hay que reflexionar, repensar, de alguna manera transitar un camino hacia este peronismo que yo llamo del siglo XXI, porque creo que es así. Y esto se hizo con la voluntad de todos. Y sobre todo, Rodolfo, dos cosas que fueron muy importantes. El acompañamiento de la militancia y de todo ese universo de gente que estaba suelta, que se dio cuenta que la contradicción fundamental a dónde estaba. Eso hay que abrazarlo, hay que contenerlo, porque son 500.000 de votos. Bueno, una cifra hermosa. Se da, una cifra muy potente. Muy importante. Ahora, se da todo esto en el marco de una situación bien compleja. Está eso para celebrar, pero acá hay, digamos, la instalación de una nueva cultura en la Argentina. Uno subestimó este proyecto. Bueno, no, un proyecto local, la Ciudad de Buenos Aires, después no fue la Ciudad de Buenos Aires, después renovó. Mirá, a ver, se está instalando una nueva cultura que la Argentina necesita reformatearse, porque si no, no puede salir. Yo te puedo decir algo personal. Dilo. En los 90, yo reconozco que yo era una militante activa, muy activa, universitaria, compañera de Agustín además, él era mi jefe. Yo
en aquel momento, cuando termino la facultad en el año 88, ya aparecía, ¿no? Aparecía en el universo, se olía, se olfateaba esto de una vuelta conservadora, del retorno. El neoliberalismo, claro. Exactamente. En el mundo, la caída del muro. La caída del muro. Cuestiones que nos estaban prendiendo luces, ¿no? Por lo menos de pensar y de qué estaba pasando, de alarma, diría yo. Y yo en ese momento no pude, no supe, era una joven promesa en realidad, porque era una militante activa de la Juventud Universitaria Peronista, y no le encontré la vuelta. Ingresé al Poder Judicial, hice mi carrera judicial. Hoy percibo lo mismo desde otro lugar, ya como diputada electa. La madurez me ha dado esta posibilidad de por qué no, claro. y es un poco lo que hice. Pero también, si bien no hay que subestimar a estos procesos, también hay que ver qué tan fuertes son en el arraigo de la sociedad. Y esto no quiero con esto subestimar el mandato popular. La gente votó de una determinada manera. Hay que ver si detrás de esos votos hay un proceso convictivo, o sea, hay un proceso de adhesión real a un proyecto y de conocimiento real de qué hay detrás de ese proyecto. Un ciclo político profundo. Exactamente. Como lo marcaron Alfonsín, Menem en algún punto y Néstor y Cristina. Entonces, hay un ciclo. Existe una... Porque yo lo que veo, por eso yo hablo de esta cuestión de Cambiemos es una marca, nosotros somos una historia que hay que repensar, refundar, volver a darle contenido, sí. Ayornarla a estos tiempos que corren. Pero digamos, ¿qué hay detrás de esta explosión marketinera? ¿Qué hay detrás de esta marca que también genera efectos? Porque hoy ya aparece esto que nosotros decíamos con Agustín en las elecciones, cuáles serían los primeros indicios de la reforma laboral. El aumento de las naftas de precios mayoristas, que hoy se traduce a precios minoristas, sí. en pleno proceso electoral. En el conteo de los votos. Habla de un voto policlasista, transideológico, porque hay una mirada poco ideológica acerca de lo que significa Macri. Entonces creo que tenemos que darnos un espacio de gran reflexión, sí. y una convocatoria a repensar esto. Ya no se puede decir, Alejandra, bueno, la gente votó como un voto casual con algún grado de confusión ante una promesa, un debate, el famoso debate Macri-Scioli, donde dijo no voy a cambiar esto. Bueno, cambió un montón de cosas. O como dijo Aranguren, bueno, el que no quiere que aumente la tarifa, que vote otra cosa. Y la verdad es que no se votó otra cosa, mayoritariamente. Entonces, digo, ¿qué está pasando con la sociedad argentina o con este 40 ya largo por ciento? Los ciclos de la historia son para ser estudiados a veces en perspectiva, ¿no? Y no tenemos en este momento la perspectiva, estamos inmersos en la coyuntura. Sí. Y esto a veces nos impide reflexionar. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de reflexión, digamos, y también pensar que, digamos, y pensando desde Santa Fe, ¿qué ejemplo le pudo dar Santa Fe? Mínimo ejemplo, sí. al resto del país. Un ejemplo de unidad, un ejemplo de consenso, de diálogo hacia adentro, donde se respetaron matices y diferencias, claro. donde es el punto de partida. Yo digo, hay que pensar en ese 500.000 de votos como una plataforma desde la cual tenemos que sí o sí construir. No son pocos los votos de Santa Fe, vuelvo a repetirlo, y en esto no es porque tengo un optimismo banal, sino simplemente estoy leyendo la realidad. Pero hay que ser muy inteligentes, muy cuidadosos de esos votos, y hay que convocar, obviamente, a distintos sectores, ¿no? Para ampliar ese espacio. Para ampliar esa base de sustentación. Porque el PRO, por más que sea un voto con un discutible arraigo cultural y de permanencia, digo, sacó 740.000 votos. Sí, tal cual. Y esto una elección extraordinaria. Y esto no es... Bueno, ha habido grandes elecciones que también después terminaron como terminaron. Yo no quiero... A ver, esto que se entienda. Nosotros vamos a apostar, obviamente, a la gobernabilidad, a la institucionalidad, a la presencia en el Congreso, a no traicionar aquellos 21 puntos que suscribimos. Claro. Fuimos la única fuerza, Rodolfo, que suscribió 21 puntos, un acta de compromiso público, casi como un acta de fedataria, ¿no? Con escribano, de decir, bueno, esto es lo que nosotros vamos a hacer y esto es lo que vamos a defender. Aquellas prácticas más programáticas que parecían un poco perdidas. Parecían perdidas. De los 80, ¿te acordás? Los famosos 26 puntos de la CGT y todo eso. Exactamente. Un poco volver a esa... Y un poco,
no se puede llorar sobre la leche derramada, como decían los viejos, pero yo creo que es muy importante que la gente vaya comprendiendo de qué se trata este fenómeno. Si no lo pudo ver al momento de emitir el voto porque jugaron otras cosas, porque jugaron otros enojos, a mi criterio mal reconducidos, pero bueno, esto lo podemos discutir. Claro. Si jugaron otros rencores u otras rencillas, yo creo que lo importante es reconvertir esto en un voto propositivo y pensar claramente en el 2019. Yo tengo que llegar a la banca, obviamente. Bueno, si me esperás un segundo, seguimos después del corte. Ah, perfecto. Bueno, seguimos entonces con Alejandra Rodenas, aquí en Final Abierto, en Televisión Regional. Alejandra, decía, bueno, a la Cámara, soy diputada electa, todavía no llegué, vas a llegar el 10 de diciembre. Empieza una nueva experiencia, digo, porque lo que fue Frente para la Victoria en su momento tenía 130 diputados. Ahora hay, bueno, hay un Frente para la Victoria que tiene 60-70, se han desprendido otros bloques como el bloque el sector de Bocio. Digo, no está claro cuál es tu aspiración de cómo se configure el peronismo el año que viene en la Cámara. Mira, ojalá hubiese un gran bloque justicialista, ¿no? Que nos contuviese a todos. Esto sería una gran aspiración. Pero bueno, hay que ver y hay que esperar. Yo lo que le voy a ofrecer a la estructura parlamentaria que esté cerca de todas estas cuestiones que hablábamos, de los 21 puntos programáticos, de mi compromiso con Santa Fe, de mi compromiso con la unidad, que no fue menor, porque te digo, Rodolfo, no fue un trabajo fácil. No, me imagino. Digamos, cuando yo usaba esta metáfora del hilo y la aguja y la sutura, la grieta interna nos perforó en algún momento, sí, y claro. Esto muestra a las claras que, bueno, que se puede modificar, que se puede revisar y que se puede trabajar sobre la unidad. Con lo cual yo tengo muy en claro cómo voy a votar frente a los grandes desafíos que se vienen el año que viene. Sí, que ¿no? No van a ser pocos. La agenda ya está casi tirada sobre la mesa. Hoy ya el ministro convocó a los sindicalistas para hablar sobre la reforma laboral, o por lo menos para empezar a conversar sobre la reforma laboral. Me preocupa lo que está apareciendo. Obviamente a esas cosas no me voy a oponer, me voy a oponer desde lo conceptual, porque lo que se está diciendo aparte, y esto es lo que preocupa, es las reformas no son siempre malas. Y eso es, ¿viste? Este lenguaje de la confusión, este lenguaje de que... No, a ver, depende. Hay que modernizarse, porque son... ¿Qué? Pero si modernizar es abandonar el sindicato único de rama, que te protege, que te contiene, tu convenio colectivo, a que el empresario, el pyme tenga que negociar con... ¿Cómo es esto? ¿Viste? Claro. En forma individual. A ver, esto hay que decírselo claramente a la gente. Bueno, a los empresarios, el sector económico dominante está pensando que la Argentina se tiene que reformatear. ¿Qué se tiene que reformatear? Que detrás de esto de que hay que ayornar los convenios colectivos de trabajo, yo lo he hablado, vos sabés que nosotros tenemos una fuerte presencia sindical en la lista. Sí. La teníamos a Patricia Munier de SADOP, lo teníamos a Donelo de la UOM, lo teníamos a Juan José Aleme de UPCN, con lo cual gente que está anclada en el universo sindical y gente seria realmente, claro. Que no representa el sindicalismo más retardatario, claro. En absoluto, con lo cual con toda esa gente que he conversado hablan seriamente, primero de la preocupación de sus afiliados y segundo de esto que hay que clarificar de alguna manera, de lo que significa que el rol pierda su estado, el Estado pierda su rol de control frente a lo que van a ser las negociaciones laborales. Yo creo que esto no está explicitado, yo creo que la gente no lo está entendiendo, pero creo que algunos sectores no lo entendieron el domingo, no importa. Esto se puede rectificar y se puede revisar, siempre, pero hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué significa un convenio colectivo? ¿Qué significa una paritaria? ¿Qué significa el Estado regulando y controlando algo tan sagrado como es la relación laboral? Claro. ¿Qué significa que ahora salgan a decir que en realidad no va... Que las indemnizaciones son muy pesadas para los empresarios? Está claro, lo son. Siempre lo dijeron, siempre, pero a ver, ¿y qué pasa con el empleado que pierde su trabajo y que van a crear ese famoso, o que está en carpeta la creación de estos famosos fondos de, digamos, particulares, individuales? Sí, que sabemos, pagársela uno mismo por anticipado. Bueno, entonces asumo todo, el riesgo del trabajo, el riesgo de poner mi cuerpo. Hay cuestiones que me parecen importantes. Esa, la reforma tributaria, la reforma previsional, ver cómo
de alguna manera esta famosa armonización de la que se habla no signifique que se lleven las cajas provinciales. La armonización es tirar a la baja las cajas provinciales. La coparticipación, nos están debiendo fortunas a Santa Fe y en esto hay que acompañarlo al gobernador porque el dinero no es del gobernador, claro, es de la provincia. Yo te digo, Rodolfo, la recorrida que hicimos por separado y luego juntos con Agustín, estos 50.000 kilómetros por la provincia, los territorios están en llamas. Muy complicado. Muy complicados. Bueno, los presidentes comunales, los intendentes, reclamando dinero y obras. Y nada, pensar si tal vez la oposición, si se para en este lugar de, bueno, este proyecto es inviable, como el Titanic se va a terminar hundiendo. Tal vez esa sea una oposición un poquito ingenua, porque el apoyo que tiene el gobierno nacional en el contexto internacional es muy poderoso, y tal vez la Argentina pueda ser un ejemplo, o sea elegida como un ejemplo para la región. Para la región de cómo un proyecto de centro derecha o el neoliberalismo en realidad no hunde a los países, sino que supuestamente los estabiliza o incluso los mejora, atrae inversiones. Así que yo digo, si la oposición se sienta a esperar que el Titanic se hunda solo, tal vez se equivoca. Por supuesto. No, yo creo que tenemos que... no siempre las historias se repiten iguales, no es que tenemos el 2001... Algunas... como la famosa frase, ¿no? Como tragedia, exactamente. Digo, en una de esas no hay un 2001. Uno nunca espera. El escenario del 2001 hay que... yo creo que hay que obviarlo, no obviarlo de los análisis porque obviamente está ahí, es muy cerca, 17 años en la vida de un país no es nada, pero obviamente nadie quiere llegar a esos escenarios de conflicto, de la gente en la calle, de la gente advirtiendo y dándose cuenta de lo que está pasando. Ese es un escenario muy difícil de reconducir en Argentina. Los procesos de ajuste generalmente terminan con represión. Sí, aparte que en general la base de la pirámide social es la más perjudicada. Exactamente. Más allá de que el tema de los dólares en el corralito. Exactamente, ahí sufre el desposeído, sufre el del borde, siempre sufre el costo de esa crisis, la paga siempre el mismo sector. Por eso creo que es una gran responsabilidad la gobernabilidad, una gran responsabilidad la institucionalidad y una gran responsabilidad para la política. Y te vuelvo a repetir, Rodolfo, Santa Fe dio un ejemplo, yo creo que podemos dar nuevamente otro ejemplo de coherencia y lo vamos a dar en la Cámara. Estoy absolutamente segura de eso. Bueno, cuando uno pierde una elección, hace una elección relativamente buena como de Santa Fe, pero en definitiva se pierde, se plantean otro tipo de desafíos que cuando se es oficialismo. Digo, ¿cómo te imaginás, volviendo a la pregunta anterior, ahí en la Cámara me decías votando así, la Cámara tiene como mucha trama, y tal vez preguntarte, por supuesto, supongo con tu historia o con tu saber, con tu profesión, te ubicarás o buscarás ubicarte en los lugares de trabajo que tienen que ver con lo tuyo. Exactamente. Digo, no sé, asuntos constitucionales, no sé para seguridad dónde, y seguramente el tema laboral va a estar ahí dando vueltas. Claro. Va a estar dando vueltas seguramente porque es un tema que me preocupa y me preocupa mucho y todo lo que tenga que ver con estas reformas que ya se están analizando, bueno, que hay que ver si las pueden, ya creo que van a ser para el año que viene, pero independientemente se va generando un clima de diálogo, de pretensos consensos, que me parece que no debieran prosperar. Ahora digo, sabés que es difícil porque se imponen, las comisiones se arman con determinadas mayorías, y a veces, la participación individual de diputados no siempre se hace visible, ya estás preparada para eso, pero también tendrás tu plancito para tratar de que tu trabajo no quede en el silencio. No quede en el anonimato, no quede en el silencio, pero no por una necesidad imperiosa de protagonismo, sino porque creo que tengo que sumar en el lugar donde hay que sumar. Y eso va a ser mi compromiso seguramente, porque a veces los trabajos aislados tampoco sirven, ¿no? Hay que darle volumen a las grandes discusiones y a las grandes posiciones, concretamente, y me parece que eso es lo que... Sí, porque hay diputados que dicen, bueno, yo presenté tantos proyectos... No, pueden tener 200 proyectos presentados individuales para hacer número. Acá hay que estar en el eje de la contradicción fundamental que atraviesa el país. Claro. De un lado o del otro. Exactamente. No hay vueltas. Y bueno, yo sé de qué vereda voy a estar, te la imaginas. Tu audiencia también. Gracias. Gracias, Rodolfo.